Hola amigos, Antonio Maeso. Hoy vamos a, en este vídeo, reducir la altura total trasera, sobre todo de esta CRF 300L, mediante la sustitución de una violeta. Acompañadme. Bueno, pues ¿qué tal? Hoy vamos a intentar reducir la altura. Sabéis que un problema que tienen las motos trail para la gente bajita, pues es que son altas y el manejar, el llegar al suelo para las trialeras, para remar en campo, pues es muy importante. De hecho, puede ser uno de los factores que haga que la gente pues deje de usar la moto de campo o tenga caída y se haga mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, pues que realmente las motos están hechas para una media de altura, pues bueno, pues supongo que estándar para que valga a los altos y a los medio altos. Lo cierto es que en general son motos altas porque tienen que tener un recorrido de suspensión y eso implica muchas veces pues que tengan que tener esa altura. Por suerte tenemos formas de bajar las motos y hacerlas reducir la altura. De hecho, en mi canal sabéis que tengo un par de vídeos de cómo hacerlo en diferentes motos, en TT250R y en WR de Yamaha. Y hoy vamos a hacer este de Honda CRF 300L que se ha comprado mi fisioterapeuta. Pues yo tengo un fisioterapeuta, no solo va a ser Ronaldo y toda esta gente. Entonces, bueno, pues cada uno tiene... Alberto, ¿qué tal? Muy bueno, Antonio. Alberto es amigo y, bueno, uno de los artífices que los que conocen mi historia del TT y demás, bueno, pues que hiciera que le pudiera volver a tener movilidad en la pierna y me levantara de la silla de ruedas. Y por suerte, además, pues es motero y amigo, así que, bueno, pues tiene también, como veis, es de estatura parecida, así que necesita bajar esta moto, que ya se puede ver en el asiento que le ha hecho un pequeño rebaje inicial, que aquí ha ganado unos 2 o 3 centímetros, pero vamos a ver si con la violeta que le vamos a poner le ganamos un poquito más. Bueno, pues la violeta que hemos comprado es esta, que se puede comprar en AliExpress, bajo diferentes marcas, pero esta es la, bueno, Astron, pone aquí CRF 300L, y que supuestamente pues nos reduce la altura entre 3 y 4 centímetros. Así que, bueno, pues una violeta hecha en CNC, como se puede ver aquí por el dibujo de la fresa, en aluminio, normalmente duraluminio, de la serie 7000, y que además viene con sus rodamientos ya engrasados, aunque nosotros le pondremos un poquito más, de agujas pertinentes pues para sustituir a la pieza original. Esto en principio, así que vamos a ver, porque ya, y vuelvo a mencionar el vídeo aquel de la TTR, cuando me puse a cambiar una violeta que supuestamente era para esa moto, tuve que hacer 1000 modificaciones. Aquí espero que no, porque además no voy a tener la misma libertad, ya que la moto no es mía, es nueva, y vamos a intentar que salga sin tener que cortar y esperemos. cortar soldas media moto, ¿no? Como un poco como pasó la otra vez. Esperemos. Así que, vale, pues esta es la violeta. De todas formas, antes de empezar con el proceso y ponerle en el caballete y tal, estoy viendo que os quiero enseñar un par de cosas. Cámara, la enseña aquí, porque para quien tenga un CRF 300L, pues mirad, un protector de aluminio que le hemos puesto aquí para la bomba de freno, pues que es interesante. También lo hemos conseguido en AliExpress, si no recuerdo mal. Y luego por aquí podemos enfocar a este cubrecárter Acerbis, que la verdad es que viene con la forma perfecta de esta moto y que es algo pues que nos puede salvar de piedras, de rocas que salten o incluso que golpeemos el cárter. Muy necesario. No sé si le hemos puesto alguna cosa más, Alberto, aparte de eso. El enchufe. Ah, el enchufe. Aquí tenemos un enchufe USB también, efectivamente, porque bueno, en un momento dado, en esta moto, pues si le pones un soporte para el móvil o para, bueno, para llevar un GPS, lo que sea, o una ruta, y lo pones aquí en el manillar, pues claro, tener la opción de poder enchufarle 5 voltios, 2,1 amperios, pues está muy bien y bueno, queda aquí lateral, muy recogido. Es una cosa también interesante. Qué suave este embrague de la CRF, una maravilla, ¿verdad? Es mantequilla pura. Muy bien. Bueno, pues nada, yo también la he probado. A ver si otro día os doy las impresiones. Otro día la pruebo más y grabo incluso un poquito. Y os digo cómo va, pero va muy bien esta moto. Pero no nos enrollamos más. Vamos a coger las herramientas y vamos a ponernos manos a la obra. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a necesitar la grúa, porque en un momento dado vamos a sostener en la mejor posición, que puede ser esta. Aguanta aquí, Alberto. Voy para allá. Venga, pues subimos al caballete.
ajustamos este caballete maravilloso de Zen que dura años y años y años. Venga, ya lo tengo. Bueno, y esta grúa plegable de taller, creo que la voy a utilizar con una correa para sostener la moto una vez que quite la violeta. La verdad es que no me acuerdo cómo lo hice la otra vez en la TTR, pero supongo que lo haría también con la grúa. Bueno, pues vamos a ir conectando esto. Entonces, Alberto, cuéntame tú con tantas motos que has tenido, que vienes del trial y que has tenido motos pues, de todo tipo. Y hace poco tenía una DRZ400, que también es una máquina muy bonita. Sí. Tienes una GS. ¿Cómo has terminado una CRF 300L? Pues mira, muy sencillo, porque fijándome en las carreras como el Dakar y todas esas carreras importantes, hay un boom de moto de trail, pero motos grandes, BMW, motos de 700, etcétera. Sí, se ven muchas las grandes que yo... Y mientras la pista está bien, va muy bien, pero cuando te metes en algún problema, sí, eso sí son muy pesadas. Eso sí que es verdad. Yo ya he buscado una moto trail ligerita que me puedo poner en cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Pues has hecho muy bien. Pesa poco, es muy dócil, súper suave, el embrague es mantequilla y el manejo es espectacular. Pues has hecho muy bien. Ya sabes que yo tengo la TTR 2,5 y que yo soy defensor de las motos asequibles, de las motos sobre todo de campo, que tengan un peso, pues eso, razonable. Porque hay efectivamente hay mucho exceso hoy día de comprarse estas super trail que bueno, en carretera pueden ir bien. Por caminos que están bien, pues va muy bien, pero cuando te metes en alguna rambla complicadilla o alguna trialera que siempre sale algún trozo picantillo, pues la verdad que se pone complicado. Exactamente. Y la Suzuki, la DRZ iba espectacular, pero era un poco pesada y la geometría que tenía no era todo trail, aunque hay una moto que iba muy bien, pero en fin, que esta moto es más polivalente, sí, yo la veo muy incluso, suave. Yo la veo incluso más manejable. Muy suave. Bueno, vamos a ver por aquí, voy a traerme las 4 herramientas que quedan, que son el cable para el destornillador de impacto y voy a ir viendo por aquí, me voy a tirar al suelo y voy a ir viendo las llaves que me pueden hacer falta, porque lo primero que hay que hacer es, pues, voy a traerme el cámara por aquí. Cámara, tú puedes venirte por aquí. Es por este lado, ¿no? Viendo, mira, por aquí está, puedes grabar por el otro lado también. Esta es la violeta que vamos a sustituir. Esta es, quizá por el otro lado. Vamos a reposicionar la cámara y os lo enseñamos. Yo voy a haberla medido. La podemos medir ahora. Bueno, antes de nada, he descargado el peso de la grúa y para tener una referencia, porque bueno, dicen que efectivamente baja 3 o 4 centímetros, pero yo quiero medir cómo está ahora. Entonces coloco esto en un punto fijo de esta regla, en un punto fijo del asiento, que sé que va a ser el mismo porque está esta agarradera. Y estando en el caballete, pero habiendo aflojado la grúa, pues luego lo mediré de la misma manera. Aquí tenemos, vamos a ver, 92,5. 92,5 en este punto. Vale, pues lo veremos ahora después. Vale, y hay que aflojar, hay que mirar a ver si con la 17 plana, que estará por aquí, Alberto, puedes sostener aquí el tornillo aquel. Espérate. Bueno, pues estoy aflojando las tuercas 17. para sacar la violeta. Y esto puede ser un proceso relativamente rápido, vamos a ver. ¿Cuál cojo? Este de aquí arriba, que está girando, ¿lo ves? Ah, no, ya no gira, perdón, ya he quitado la llave, perfecto. Vale, pues ahora tenemos esto aquí. Entonces, el tema está en ver estos tornillos cuando se quedan flojitos. Esta es una 16, ¿eh? Vale, bueno, no importa porque ahora mismo no necesitamos nada más. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que aquí lleva una arandela en el de arriba. Vale, pues vamos a ver en qué momento con la grúa toca los tornillos ahí y dime a ver si se quedan. Vamos a ver, voy a subir un poquito.
Ten cuidado que no se salga, nada más que se mueva. No. Espérate. Déjame una 16. 16, toma. Eso es corto. Entonces, bueno, lo que he hecho ahora es que le he dado a los tornillos un poco con el martillo para sacarlos. Y ahora, antes de sacarlo del todo, quiero buscar el punto con la grúa en el cual el sistema queda lo más aliviado posible. Entonces, bueno, pues estoy Sigue duro. subiendo la moto. A ver si encontramos por ahí, andará el punto o no. Lo bajo un poquito. Sí. Baja. Es que está duro. Está duro, pues bueno, pues habrá que sacarlo de todas formas manteniendo. Voy a subir más, ¿sabes? Ahí cuidado. Me he llevado la moto para arriba. Ahora mismo tengo la moto. Espera, levanta. ¿Levanto otra vez? Sí, que se ha salido de... Ah, mete eso. Mete ese Melody, eso es. ¿Ya? ¿Baja? Sí. No, pasa que esto está muy... Tienes que sacar el vástago hacia allá. ¿Ahí? No, el vástago meterlo hacia adentro. Pero no el caballete, solo el vástago. Está en el punto. El punto que hay que poner la moto para que salga suave... Ya tenemos la violeta aquí. El punto que hay que poner la moto para que salga suave es en el cual la grúa ya casi va a tirar de toda la moto hacia arriba. Bueno, pues lo dejas descansar un poquito, solamente un poquito en el caballete. Y ese es el punto más suave. Vamos a coger la otra violeta y antes de nada la voy a presentar rápidamente para comparar un poco las medidas. Y si vemos que las medidas son... Yo creo que sí. Lo único que obviamente podemos ver aquí que este tramo es más corto, que es lo que hace que la moto baje. Esta cota claramente es más corta, pero yo creo que efectivamente esto va a ser llegar y ponerla. Así que voy a engrasar un poquito más con engrasa de alta velocidad de rodamientos para antes de montar. Pero obviamente, señores, esto lleva estos casquillos que hay que reutilizar, ¿no? Que son para eso precisamente hemos engrasado la pieza. Este va aquí, el largo va abajo y el corto va aquí delante. ¿Hay exceso de grasa? Bueno, pues ahora lo limpiaremos ahora después, pero mejor que haya exceso que no que falte. Ahora mismo aquí está sobrando, así que voy a limpiarme y seguimos. ¿Ya? Bueno, pues ya han entrado los tres. He ido por otro poquito más de papel, que quizá me he pasado con la grasa. Yo creo que no está de más, me da igual. Estupendo, eso ya está. Claro, lo quiero quitarle luego. Listo. Pero es una pieza que normalmente no se desmonta nunca. Atención a esta arandela que lleva aquí arriba, el tornillo de arriba. Lleva esta arandela. Vale. Pues las tuercas son todas iguales. Así que podemos ir poniendo tuercas. Y ahora me estoy dando cuenta que este tornillo de aquí atrás tendremos que subir o bajar la moto para que... No, pues las tuercas no son iguales. He dicho que son iguales, pues mentira. Hay una que no es igual. Esta tuerca es más gruesa. Y esta es la que va con la arandela de arriba. Y por eso no lleva arandela incorporada. Entonces, esta la coloco aquí arriba. Y, a ver, sostiene ahí, empuja el tornillo, Alberto, para que me deje roscar aquí. Esto, ya está roscada. Y luego, para esta de aquí, necesito sacar un poquito el tornillo ahí. Y ahora, mételo un poquito. ¿Ahí? Lo suficiente para que empiece a dar vueltas. Ya le estoy dando vueltas. Aquí va. Y ahora quizá este, pues bueno, vamos a tener que apretarlo de otra manera. De todas formas me voy a traer la llave, porque aflojar se afloja muy bien con el destornillador de golpe, pero apretar pues siempre es mejor hacerlo con la llave normal. Bueno, pues ya nos queda solamente este tornillo
por apretar. Que esto ya sabéis, siempre recomiendo que sigáis los pares de apriete de onda si no tenéis la experiencia suficiente, y si la tenéis también, porque yo la verdad es que no lo hago muchas veces pues porque no me hace falta, pero es conveniente. Y dependiendo, claro, de qué motos, motos de carrera, motos de calle, en fin, todo. Esta cadena la vamos a tensar también un poco. Bien, pues esto ya está montado. Yo me sorprende porque estos son 5 minutos con la herramienta lógicamente preparada y demás, pero comparado con lo que tardé en la TTR y la WR en hacer las modificaciones, pues fijaros. Por cierto, cámara, enseña aquí esto, otra modificación que veo que tiene aquí la moto, muy interesante. Ya aprovecho que estamos aquí cerca con la cámara, que es una base en la que, bueno, agrandar la base original, valga la redundancia, de la pata de cabra. Y esto le da aquí bastante más, bueno, más superficie, ¿no? A la hora de, sobre todo en el campo. Estabilidad, ¿no? Claro, más estabilidad a la hora de... Que no se clave... ¿La has probado ya en el campo cuando Sí. a que se queda mejor la moto? No se clava, ¿no? A ver, es que con el otro se hunde a veces. Sí. Aparte de que particularmente, no sé si recuerdas, pero esta moto tumbaba mucho, ¿no? Cuando le ponían Sí. la patilla. Y ahora se queda mejor... Sí. Bueno, esa es otra cuestión que tenemos que ver ahora cuando bajemos la moto. Y entonces lo que voy a hacer ya es bajarla de la grúa para que descanse en el caballete. Aquí va, vale. Y ahora, si te parece, Alberto, La medimos otra vez. pero antes de medirla, ¿quieres que tensemos la cadena un poquito? Porque la lleva un poquito... ¿O te va bien así? ¿Te gusta así? Yo como está en el caballete... Esto pues, tiene una marcha puesta, ¿no? ¿O no? bueno, da lo mismo, eso ahora se la quitamos. Pero si quieres, la grúa, ya hemos terminado con ella. Al cambiar eso, ¿varía la cadena? ¿La cadena? No, varía un poco el ángulo del basculante, pero no suficiente como para que eso influya mucho en la Pues déjalo. Bueno, cadena. Bueno, pues entonces vamos a pasar directamente a la medición. a la medición. Porque la otra la hemos hecho antes de recoger herramientas. Venga, vamos a medir ya que está la cámara grabando. Vuelvo a poner la regla en el asiento, en el mismo sitio que la tenía antes. Y estaba puesta en el caballete todo igual. Bueno, pues vamos a ver si esto ha bajado o no ha bajado. Bueno, pues aquí no ha bajado nada. 92,5. ¿Está en el mismo sitio? Sí. Pero antes habías tocado... Habías cogido... 92,5. Bueno, pues efectivamente lo he medido y remedido. Y la altura con esta violeta de la moto es la misma que la original. Así que el que espere que comprando esto le vaya a bajar la moto, que no lo espere. Porque no baja nada. Ahora eso sí, tenía que haberla pesado, ¿eh? Pero de luego en la mano, claramente estoy seguro que esta pieza nueva pesa menos que la otra. Lo cual, bueno, por lo menos dice, la voy a dejar puesta porque tiene un beneficio. Está hecha CNC, la otra es de fundición. Y el CNC, ese bloque, ese aluminio, seguro que es mejor que el de fundición 1000 veces. Entonces, bueno, la vamos a dejar ahí puesta, pero era innecesaria, por lo menos para el objetivo que pretendíamos, que era bajar la moto. Así que habrá que buscar esta otra violeta, a ver, la enseño aquí. Esta otra violeta larga también la venden y bueno, pues yo incluso había pensado en ponerla en combinación con la otra, ahora la vamos a poner a la fuerza, porque claro, teniendo ya esta roja, no tenemos más remedio. Pero esa, la acabo de medir para estar seguro de lo que hacemos. Tiene 119 milímetros de centro a centro. Entonces voy a ver la que ofrecen, que debe ser un poquito más larga, porque siendo más larga va a traer el conjunto de violeta superior, esa roja, hacia abajo, con lo cual va a bajar el amortiguador un poco, con lo cual va a bajar la altura de la moto. Bueno amigos, pues aquí queda el vídeo. Hoy hemos aprendido que esta violeta que se ofrece en AliExpress no baja a la altura de esta CRF 300L. Así que habrá que buscar otro método para poder bajarla. Pero bueno, hemos aprendido algo, espero que os hayáis entretenido y sobre todo los que tengan esta moto pues hayan visto que en concreto esta pieza para este propósito no vale. Así que un saludo y espero vernos pronto en el canal y en esta moto que ahora vamos a intentar pedir la violeta larga.
y cuando venga vamos a intentar ponérsela a ver si conseguimos el objetivo de reducir esos 92,5 en el punto ese que yo he medido de altura del asiento. Hasta pronto. Hasta luego.